amigos, estamos de regreso en el programa. Como cada miércoles, mitad de semana, iniciamos nuestro consultorio psicológico. Nos encontramos con el doctor Carlos Vázquez Solís, a quien le vamos a dar la bienvenida. Carlitos, bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto verte nuevamente. Igual, gracias a ti por estar con nosotros para tocar un tema que a muchos, cuando ya somos papás y nos ponemos a pensar en el momento en el que tenemos que hablar de esto, medio que nos perturba. Me imagino que los papás que ya tienen hijos en esta edad o en la edad en la que ya uno tiene que hablar de ciertos temas, hoy empiezan las preguntas de los chicos o los comentarios o ciertas actitudes que nos dan a pensar que ya hay conocimiento sobre esta materia, sobre esta área, como que nosotros nos sentimos cortos, como que no sabemos cómo hacer, como que hasta nos da temor el hecho de enfrentar esta situación que es hablar de sexualidad con nuestros hijos, sobre todo adolescentes. Definitivamente, lo has planteado bastante bien porque el temor surge en esta etapa, ¿no? En esta temporada. Sin embargo, va a ser sumamente complicado que los padres hablen de sexualidad en la adolescencia si no la han hablado en la niñez. Entonces, y tu hijo no va a hablar nada de ti que no haya escuchado que hayas hablado antes. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay muchos casos que se ponen en redes sociales y te lo planteo porque ahora que tenemos esta facilidad de las redes, hay muchos foros de mamás, muchos grupos, en los que una de repente lee cosas o escucha cosas, como por ejemplo el hecho de que el cuerpo humano, desde que somos muy pequeñitos, sea un tabú. Hay mamás que están a favor, mamás que están en contra del hecho, por ejemplo, que nos bañemos con nuestros hijos o que desde muy pequeñitos, cuando tu hijo te pregunta, mami, ¿qué es esto? Mami, ¿qué es esto? Mami, ¿qué es esto? Mami, ¿qué es esto? Uno le diga o de repente le describa los órganos describibles, por ejemplo, le diga, esta es mi oreja, esta es mi nariz, esta es mi rodilla, pero cuando llega a partes que uno no sabe qué decir, simplemente obvia la situación, se pone nervioso y se queda callada. Entonces, ¿por qué hay tanto desconocimiento? ¿Por qué hay tanta falta de seguridad, falta de confianza con el propio cuerpo? Sí, seguramente por la enseñanza anterior que hemos recibido, ¿no? Una enseñanza más puritana, mucho más cerrada al tema, ¿no? Y de estos ni siquiera los papás decían nada, ¿no? Uno ni podía preguntar. Sin embargo, ahora ya pues la información es mucho más abierta y los chicos le llaman de múltiples maneras a los órganos genitales sobre todo. Entonces, los papás tenemos que decir los nombres claros, sin temor, sin taparnos la boca cuando lo decimos o sin enojarnos, ¿no? O de repente nos parece tierno cuando un niño le dice a su órgano genital, lo llama por un nombre chistoso, pero cuando le dice su nombre real nos escandalizamos como si fuera algo prohibido, ¿no? Es mejor decirle el nombre tal cual es, ¿no? Exacto. Llamar a los órganos por su nombre. Sin embargo, en la adolescencia entonces ya viene una temporada donde los papás comienzan a preocuparse mucho más porque definitivamente va a iniciarse sexualmente el adolescente o la adolescente. Tenemos que pensar que entre los 12 y los 15 años es el periodo, en nuestro país por lo menos, de iniciación sexual. Entonces, si yo tengo un hijo o una hija entre 12 y 15 años, tengo que pensar que ya va a iniciarse sexualmente. No puedo imaginarme de que eso no va a ocurrir. Aunque el imaginarme a mi hijo o a mi hija en una situación sexual es una imagen pues aversiva, ¿no? Es decir, la lanzo para el fondo, pero el hecho de que la lance hacia el fondo no significa que no vaya a ocurrir, ¿no? Exacto. El miedo está en muchos padres en que si hablo con mi hijo de este tema, le estoy dando permiso a mi hija para que haga lo que quiera. Y mira, y los chicos hacen lo que quieren, les digas o no les digas, hables o no hables. Exactamente. Es algo tan lógico, por así decirlo, como pensar, y esto es algo que en algún momento cuando me han pedido un consejo, cuando hemos tenido que hablar con algunas otras personas sobre este tema, es como que tú pienses qué hiciste tú a esa edad, cómo fue que tú de alguna forma desafiaste a tu casa, desafiaste a tus papás, o tú esperaste que en algún momento, si para algunos que han cometido algún error o que les ha ido mal en este aspecto, hubieras esperado que tus padres te hablen o que tus padres te den información o que tus padres te comenten un poquito más acerca de cómo era la realidad en este aspecto, ¿no? O sea, uno no puede cerrarse tampoco a la posibilidad de pensar que nuestros hijos van a hacer una cosa de otro mundo y que no van a sentir, que no van a pensar, que no van a actuar como nosotros lo hicimos en su momento también, ¿no? Definitivamente, justamente cuando recordamos lo que nosotros hicimos a esa edad es que comenzamos a tener miedo, ¿sí? de lo que ellos puedan hacer a la edad que tienen, ¿no? Sí, entonces exacto. hay que tomarlo con calma, con claridad, porque la sexualidad es una experiencia de vida, es una experiencia que genera placer, pero la sexualidad es una cara de dos monedas. En la primera cara
nos va a dar placer y mucho placer probablemente, pero en la segunda cara es la responsabilidad. Entonces no puedo desarrollar mi sexualidad, experimentarla, si es que no soy responsable de la misma. Exacto. Y para ser responsable de la misma necesito la información adecuada. Necesito saber cuándo, en el caso de las mujeres, cómo funciona el tema de mi periodo. Sí, mi mamá y mi papá tendrían que enseñarme. No, mira, cualquiera de los dos, no es que tú porque eres mujer enséñale a ella que es mujercita. Exacto, y no solamente mi mamá, porque ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, en el caso mío? Mi mamá tuvo que salir a trabajar, o sea, fueron muchos años en los que ella no estuvo conmigo y me quedé con mi papá. Entonces, si yo tenía algún problema en mi periodo o si de repente tenía alguna cosa anormal en mi cuerpo que iba a llamar por teléfono y decirle mamá, tenía a mi papá ahí a mi lado para decirle, mira, me pasa esto otro. Y él en realidad yo me imagino que para él tiene, y me pongo roja yo porque me imagino que para él el momento tiene que haber sido bastante incómodo que venga tu hija y te diga, papá, me está pasando esto y el otro, pero en realidad es el amor y la responsabilidad que uno también les está enseñando a sus hijos para que ellos también puedan sentirse con la confianza, ¿no? De comentar alguna cosa que pase, alguna duda que tengan, y eso hace que los hijos también tomen mejores decisiones en la vida. Definitivamente, entonces los padres tenemos y los cuidadores que estamos alrededor, tenemos que estar atentos, ¿no? Tenemos que enseñarles el tema del periodo, cómo es que funciona, ¿no? Porque a veces las cuestiones tan básicas como contar el periodo desde el primer día, ¿no? El ciclo desde el primer día, porque algunos cuentan desde el día que ya dejaron de menstruar. Ajá. Y ahí recién empieza el día 1 y el día 1 empieza cuando empezaste a menstruar. Entonces, y los adolescentes y las adolescentes sobre todo no tienen esta información clara a veces y muchas veces se desemboca en embarazos no deseados. Un embarazo no deseado en la adolescencia regularmente va a terminar en una práctica abortiva, ilegal en nuestro país, pero lamentablemente real, ¿no? Utilizada. Ahora, no está mal el hecho que cuando la niña comienza con el periodo, llevarla a un ginecólogo. Hemos hablado aquí con ginecólogos, con ginecólogas y nos han dicho que no solamente es la razón de ir y que le digan a la niña con qué se puede cuidar, sino saber cómo es que va el periodo, que le expliquen a la niña y a la mamá también que durante este primer proceso de periodo no va a ser absolutamente regular, que hay algunas cosas que van a suceder en el cuerpo, e ir de la mano con esta información médica, la información de la mamá, que a los chicos nutrirlos, mientras más información tengan, mejores decisiones toman, ¿no? Definitivamente, porque la información nos va a hacer tomar decisiones más adecuadas. Exacto. Entonces, los papás tenemos que centrarnos en situaciones sobre las cuales tenemos poder. Nosotros tenemos poder de llevar a nuestro hijo a una ginecóloga, a un ginecólogo que le brinde la información necesaria sobre no solo aspectos de natalidad, como bien decía, sino sobre cuestiones de cuidado del propio cuerpo y también protección contra las infecciones de transmisión sexual. Es que eso es todo lo que engloba la sexualidad, ¿no? No solamente el procrear o el empezar o no empezar vida sexual, es cuidar tu salud, es el hecho de las enfermedades que uno puede contraer, es el buen manejo de la sexualidad también, ¿no? Conocer exactamente su cuerpo. Definitivamente, muchos padres tienen miedo, sobre todo al tema del VIH-Sida, y ese es un gran terror para muchos y muchas mamás, pero no solamente tenemos eso, también tenemos el virus de papiloma humano que genera el cáncer de cuello uterino, y entonces tenemos que estar atentos a eso y para eso hay que darles la información adecuada y tenemos que ser realistas, diferenciar mi fantasía de la realidad. Mi fantasía puede ser que mi hijo no tenga vida sexual, digamos, hasta que se case, si yo tengo ese tipo de creencias o valores. Pero eso es mi fantasía, pues. La realidad nos dice otra cosa. Que él ha tomado y yo no puedo asegurar que mi hijo o mi hija va a llegar virgen o casto al matrimonio. Yo no podría asegurar eso, porque si yo lo aseguro, tendría que estar todo el tiempo con mi hijo o con mi hija. Y porque aún así, si llega virgen o casto al matrimonio, necesita información para ese momento, ¿cierto? Definitivamente. Muy bien, ahora vamos con una parte que me parece crucial y que muchas de nosotras que somos mamás y que tenemos hijos pequeñitos debemos saber. ¿Cuándo comenzamos a hablar sobre sexualidad en general con nuestros hijos? Porque me imagino que por etapas nosotros podemos ir dosificando la información. En el periodo de riesgo, a partir de los 12 años que ya se inicia este periodo de la probable iniciación de la vida sexual, ahí ya deberíamos empezar a hablar. Y antes no podríamos hacer alguna introducción como por ejemplo conocer tu cuerpo, hablar de algunas cosas que no sean información tan directa. Claro. Como para hacer de esto no un tema que se espera así con temor y con nervios, sino algo más cotidiano. Definitivamente, o sea, a partir de los 12 ya tendríamos que hablar de la iniciación sexual, ¿no? Pero previamente tenemos que hablar de cuidados de nuestro cuerpo, de la salud, de la masturbación, porque también es
es parte de la sexualidad, la autoexploración, y nada, bueno, no es un tema moral, sino es un tema exploratorio, es la vida previa a la actividad sexual, masturbarse. Ahí hay un punto que de repente va a ser bastante chocante para algunos, pero que se tiene que hablar, porque de pronto esto se ha satanizado mucho, se ha vuelto un tema tabú, incluso muchos chicos y chicas han sido castigados por esta razón, que es la exploración, la autoexploración de su cuerpo. ¿Cómo es que, sin lidiar con la moral, o sin lidiar con la moral que tenga cada uno, desde el punto de vista objetivo, psicológico, qué significa la autoexploración del cuerpo? Significa conocerse a sí mismo, porque tú eres tu cuerpo. Si tú no conoces qué te gusta, qué te agrada, cómo te gusta que te acaricien, cómo te gusta que te toquen, entonces va a venir cualquiera y va a hacerlo de la forma que a él se le imagina, ¿no? Claro. Y tenemos el sesgo machista, donde es el hombre el que se tiene que ocupar de darle placer a la mujer, y hay muchas mujeres que nunca han conocido o han llegado a un orgasmo porque nunca se autoexploraron. Claro. Y el tema de la masturbación, sobre todo femenina, muchas veces es restrictivo, ¿no? En los hombres hasta se alienta, ¿no? Y hay muchas bromas con respecto a los chicos y la masturbación, pero en las mujeres, no, las señoritas no hacen eso, ¿no? Claro, porque incluso conversando entre amigas, hay algunas que lo pueden comentar de manera natural y otras que se escandalizan y dicen que eso en serio se puede hacer. Claro, como pidiendo permiso, ¿no? Puedo hacerlo. Entonces, explorarse a sí mismo implica tener sexo contigo, y tener sexo contigo, hacer el amor contigo misma, es una forma de amarte también. ¿Y eso por qué durante mucho tiempo se ha entendido como algo malo, como algo prohibido, como algo que a uno incluso le da sentimiento de culpa? Claro, que te de enseñe. verdad, mucho tiempo se ha manejado así, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que nos han enseñado cultural y religiosamente, ¿no? Exacto. Porque desde el punto la religión cristiana es ascética, ¿no? Es puritana, entonces la pureza sexual, el cuerpo como un templo de Dios, entonces todo eso nos va a llevar a una idea de que no debemos usar nuestro cuerpo para generar placer, ¿no? Exactamente. Carlitos, tenemos que parar aquí, nos vamos 2 minutitos a la pausa y regresamos con más de nuestro consultorio psicológico. No se muevan. Amigos, continuamos en el programa. Estamos en nuestro consultorio psicológico hablando con el doctor Carlos Vázquez Solís acerca de cómo tocar el tema de la sexualidad con nuestros hijos adolescentes. Ya en todo el marco previo que hemos hecho en el bloque anterior, hemos entendido un poquito la necesidad que tenemos nosotros como papás de entender que este es un tema natural, de entender que mientras más nos escandalicemos, al contrario, más prohibido se está haciendo el tema para los chicos y más ganas de explorar les van a dar. Sí, mientras más tabú, más ganas de estar ahí metidos. Claro, y es que en realidad, mira, siempre yo converso con mucha gente y hablamos sobre diversos temas, y no sé si esto podría formar parte de una estadística o qué sé yo, pero mientras en casa se ha sido más abierto con la sexualidad, de repente la iniciación de vida sexual no ha sido tan temprana como en algunos hogares donde ha sido tema tabú desde el comienzo, y que tú vas a llegar virgen y tú vas a llegar casto, y acá no se habla de ese tema. Sí, en realidad tenemos que tener en cuenta también los papás que muchas veces los padres con hijos adolescentes se sienten culpables de tener vida sexual en su propia casa. Sí. Entonces esperan que no haya nadie, que todos se duerman, y ahora que se duermen cada vez más tarde es más difícil. Y los hijos a veces todavía los cuestionan, ¿qué están haciendo? No deben estar haciendo cosas, que ellos están viejos. Entonces hay una conversación, digamos, por encima del tema, pero no se aborda el tema directamente. Incluso ¿no? darse un beso delante de los hijos, ¿no? Que es la cosa más natural. De pronto nos hemos acostumbrado a que hasta eso tendría que ser satanizado. Sí, es importante que los padres entiendan que hay cuestiones de fondo y hay cuestiones de forma. En la cuestión de fondo podemos ayudar a nuestros hijos con respecto a su salud sexual, a la información sexual que reciben, porque es su derecho, no es algo que yo quiero, que a mí me da la gana y que si a mí no me parece no se lo doy, no, claro. Es parte del derecho de ellos. Entonces, cuidarlos, darles la información, y probablemente, y hay algunos papás que quizás estén en desacuerdo y otros que quizás lo hagan, pero también tenemos que darle los espacios adecuados para que nuestros hijos desarrollen su vida sexual lo más sano posible. Mira, los adolescentes comienzan a tener vínculo sexual o actividad sexual, parques, pasadizos, escaleras, baños. Entonces, son lugares de fácil acceso,
pero de difícil condición, ¿no? Sí, claro. Entonces, y no son los más higiénicos. Entonces, muchos padres y madres lo que hacen es permitir que sus hijos e hijas tengan vida sexual en sus propias casas. ¿Por qué? Claro. Porque es un espacio controlado, es un espacio limpio, no va a haber complicaciones y sobre todo van a poder planificar el encuentro. ¿Qué pasa? Los adolescentes cuando tienen encuentros sexuales muchas veces ellos no lo planifican y al no estar planificados no se protegen, no se cuidan. Exacto. Y comienzan a tomar la pastilla del día siguiente como si fuera un caramelo. Cada vez que tienen un encuentro toman la pastilla. No saben si están en el periodo, si hay riesgo o no hay riesgo, la toman por si acaso. Y se están haciendo un gran daño, porque esto no solamente es, bueno, me tomé la pastilla, me funcionó, no me funcionó, sino el daño que se están generando las chicas en el cuerpo. Es una bomba hormonal que solo puede ser tomada 3 veces como máximo en un año. Yo he conocido personas que han tomado entre 20 a 30 pastillas en un año, o sea, cada vez que se encuentran, están tomando cáncer. Entonces, los papás y las mamás tenemos que estar atentos a eso y no podemos hacernos de la vista gorda. Es mejor que nuestro hijo o nuestra hija tenga vida sexual en nuestra casa. Sí, quizás la moral de nosotros como papás no lo permita. Claro, y muchos van a escuchar y van a decir jamás, imposible, primero muerto antes que mi hijo o mi hija. La casa se respeta, la casa, ¿no? Ay, el típico, la casa se respeta, pero ¿dónde está la falta de respeto? No hay falta de respeto. En realidad, claro, en realidad estas son solamente sugerencias que cada persona que nos está viendo tiene toda la libertad también de tomarlas o no tomarlas, porque en realidad, y lo volvemos a repetir, no queremos reñir con la moral de absolutamente nadie, sino simplemente dar algunas alternativas, dar una visión distinta a lo que debería ser el conversar de este tema con nuestros hijos. Ahora, Carlitos, hay otro tema que no sé, todavía no estoy segura si es un tema a favor o un tema en contra, que es que se tenga ahora absolutamente tanta información y toda la información en un clic en el celular. No sé si esto ayuda a los papás a que de repente ya haya un medio que haya dado el primer paso para hablar sobre esto, o que sea tanta la información de la que se llenan los hijos que los papás se sienten cortos de hablar sobre sexo. Sí, no son fuentes confiables muchas de ellas, ¿no? Y además una cosa es decir, dar información con amor y otra es dar la información sin amor, ¿no? Claro, entonces no es lo mismo que tu padre que te ama, que tu madre que está contigo, hable de este tema y manifieste su preocupación y te ayude, que encontrarla en la red, ¿no? Entonces tenemos que tener información y textos básicos para poder pues dar una información fiable, ¿no? Claro, porque también lo que uno va a encontrar simplemente leyendo en Google o simplemente leyendo en redes sociales es mujer, hombre, listo. Pero ¿dónde dejamos el amor? ¿Dónde dejamos el deseo? ¿Dónde dejamos la sensación de placer? Que esto también tiene que ir acompañado a una relación sexual, ¿no? No solamente es yo tengo ganas, tú tienes ganas, listo, vamos, sino también enseñarles a nuestros hijos que uno tiene que llenar también el espíritu con esto. Definitivamente hay libros, hay un libro, me acuerdo, Cómo hacer el amor con amor, ¿no? Porque también se puede hacer el amor sin amor, que no es lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que este vínculo sexual también tiene que ser un vínculo romántico, claro, ¿no? No solamente un encuentro, una transacción biológica, ¿no? Sino también tiene que haber afecto de por medio, probablemente, aunque cada vez más hay menos afecto y más sexo, ¿no? Eso es verdad. Las aplicaciones nos permiten tener encuentros rápidos y sencillos y solamente para tener sexo. O incluso encuentros sin necesidad de haber contacto piel a piel, ¿no? Que eso también es una novedad en las redes que eso no había en la época nuestra y que ahora los papás tienen que lidiar con esto también. También con eso, ¿no? Es complicadísimo porque estamos hablando regularmente de una vida sexual heterosexual, pero ¿qué pasa con adolescentes que son parte de la diversidad? Que se enamoran de su amigo, si es un chico, que se enamoran de su amiga, que se consideran a sí mismos bisexuales, que a ambos géneros les gusta. Y ese es otro punto fundamental por el cual los papás tenemos que estar ahí, no para condenar, para decir estás enfermo, para decir estás equivocado, sino para escuchar y tratar de guiar el camino de los chicos que en este momento están con todas las dudas y están con toda esta carga y este peso de no saber exactamente qué es lo que quieren los que todavía no lo saben, y ya saber lo que quieren los que sí están seguros, pero sabiendo que de repente los van a recriminar. Sí, a veces no necesitamos tener tanta información y tan detallada, para eso estamos los especialistas en el caso, pero a veces hay cuestiones que perturban a los menores. Mira, por ejemplo, durante el desarrollo, sobre todo en la pubertad, a muchos púberes varones les perturba la curvatura
que pueden tener en el pene, Ajá. ¿no? Esa curvatura, entonces piensan, estoy enfermo, algo malo me ha pasado, ¿por qué hay una curvatura? ¿Qué es Soy esto? anormal. No, soy anormal. Entonces, son cuestiones que preocupan, ¿no? Entonces, ¿y a quién se las preguntan? A sus Al amigos, se comparan entre ellos, o el tema del tamaño, que es otra perturbación para muchos hombres que creen que un tamaño mayor va a generar más placer. Claro, y o es señal de mayor virilidad. es señal de mayor virilidad, y la sexología nos dice que los penes de mayor tamaño generan menos placer porque provoca más dolor. Exacto. Y los penes de menor tamaño generan más placer. Claro. Entonces, pero el sentido común nos hace ver, o nos han enseñado, que es diferente. Hay mucha distorsión, ¿no? Y últimamente, de verdad, uno revisando redes sociales y escuchando un poco los comentarios en general, se da cuenta que hay muchísima distorsión. Ahora, por ejemplo, el hecho de que una mamá le dé un beso en la boca a su hijo ya está mal. Que el papá y la mamá, perdón, que el papá y la hija de repente se encuentren en el baño y que uno se está bañando y la otra quiere utilizar el baño, también está mal. O sea, ahora todo significa acoso, ahora todo significa que está mal visto, ahora todo significa morbo. ¿Por qué es que hemos llegado a esa etapa? Cuando nosotros éramos chicos, nada de eso significaba algo malo. Yo he crecido viendo bañarse a mi mamá, yo he crecido viendo bañarse a mi papá, yo me he bañado N veces con mi hermano, he dormido con mi hermano, o sea, en la misma cama obviamente no van a pensar mal, pero o sea, es que justamente va a eso, ¿me entiendes? A que uno tiene que estar aclarando las situaciones porque ahora todo significa morbo. Bueno, hay un ala del feminismo que es el feminismo más extremo, a la cual se está criticando mucho porque parece que estuviéramos volviendo a un puritanismo, ¿no? Donde verte ya implica, o decirte algo, o lo bonita que estás, ya implica cierto nivel de acoso o una molestia. Entonces, pareciera que estuviéramos yendo hacia el puritanismo nuevamente y todo lo sexual lo estuviéramos viendo como malo, inadecuado. Sí. Pero ojo, entre una generación y la otra, porque entre la generación más plana, digamos, entre ellos, entre los más jóvenes, lo ven de una manera completamente distinta y diferente, ¿no? Claro. Hablan de su vida sexual abiertamente con sus amigos y con sus amigas, cuentan sus experiencias y sus historias, y ellos están planos. Los que nos estamos haciendo el lío somos los más adultos. Arribita, claro. Sí. Ahora, nos quedan un par de minutitos, Carlitos, y me gustaría que nos orientes un poquito para saber cómo generamos estos espacios, cómo generamos estos momentos, porque tampoco se trata de hacer una cita. Hoy a las 4 de la tarde nos sentamos todos a la mesa y vamos a hablar de sexo. No, como Claro. que no va. Un tema para abrir la conversación, por ejemplo, con mi hija adolescente o con mi hijo adolescente, es tan sencillo como traer un preservativo y dárselo. Pero no dárselo para decirle, bueno, ve tú qué haces Cuando con lo eso. usas, cómo lo ves, busca en internet. Sino abrirlo, ver en qué consiste, por qué tiene esta puntita distinta en la zona de adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué es de ese tamaño? ¿Por qué es esa textura? ¿Te das cuenta? Entonces, damos la oportunidad de abrir el tema, ¿no? No le hablamos de algo cuando a ti te pase, cuando a ti te ocurra. Mira, yo he tratado y he trabajado con adolescentes que a veces compran este preservativo con retardante. Este preservativo con retardante tiene un químico que provoca pues anestesiar la zona genital al momento del contacto con el preservativo. Pero la piel del adolescente no está preparada para el químico. Entonces, ¿qué ocurre? Terminan quemándose, terminan lacerándose. Y te imaginas las mamás echándole la cremita en la zona genital a sus hijos porque se han hecho daño, ¿te das cuenta? Y se compran ese tipo de preservativo porque creen, así voy a durar más, así mi vida... Es que lamentablemente creen que la pornografía es igual a la vida sexual regular. Entonces ellos quieren llevar lo que han visto aquí, llevarlo a este otro lado. Eso es solamente falta de orientación, ¿no? Eso es falta de orientación y entender, los padres tenemos que entender que nuestros hijos van a ver pornografía. Eso es un hecho, están a la mano de ver pornografía. Pero también nuestros hijos tienen que entender que la pornografía son actores y son actrices. Claro. No podemos confiarnos de que lo que está pasando ahí, así es. Es lo mismo que ves a Superman volando y no porque te pongas una capa vas a volar igual que O una él, película ¿no? de terror y te puede dar miedo en ese momento, pero no sales del cine y sigues teniendo ese miedo. Exacto. Entonces, tenemos que entender todo eso los papás e informarnos, ¿no? Muy bien, Carlitos, interesantísimo el tema, nos podríamos extender y seguir comentando, pero el tiempo en televisión tú sabes que siempre es bastante cruel. Yo creo que hemos abordado el tema desde diferentes aspectos para que los papás en casa puedan entender que
es natural, es normal hablar de esto con los chicos. Mientras nosotros más tabú le pongamos, ellos también los estamos exponiendo más a que puedan tener ideas distorsionadas y que no puedan llegar, uno, a la felicidad y a la plenitud sexual, que es lo que nosotros esperamos cuando hablamos de quiero la felicidad para mi hijo, y dos, evitar que puedan cometer errores o tomar malas decisiones que a la larga también puedan traer consecuencias que nosotros definitivamente no queremos para nuestros hijos. Gracias, Carlitos, nuevamente. Gracias a ti. Solo recordarles a los padres que todo esto lo estamos pensando en el imaginario de que van a seguir viviendo nuestros hijos. Pero si nuestro hijo se muere adolescente y no tuvo la experiencia sexual, se perdió la gran oportunidad de esa vida placentera. Exacto. Y una última cosa, este fin de semana estuve en el puerto de Hilo, un hermoso puerto con mi familia, y quiero mandarle un beso enorme a mi prima que me está viendo esta mañana. Ha madrugado para poder verme. Qué lindo, a mi prima Laura, un beso para ti, gracias por este fin de semana tan lindo que me hiciste vivir. Laurita, besito para ti entonces. Ya pusimos en pantalla los números donde pueden ubicar al doctor Carlos Vázquez Solís. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. No se muevan.